días a todos y todas. Un placer tenerles nuevamente en este espacio de la Escuela Internacional de Verano, desarrollada por el Centro Regional de Panamá Oeste y por el Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica CESPE. Llevamos dos jornadas de intenso bregar académico, donde tenemos la posibilidad de intercambiar con especialistas y expertos internacionales en temáticas que tienen que ver con la educación en modalidad híbrida, la universitología y sobre todas las cosas en la superación académica de todos y todas. Un placer estar compartiendo con ustedes la mañana de hoy desde la Oficina de Información y Comunicación de CESPE, donde tendremos la posibilidad de intercambiar con el estimado especialista Ramón Rodríguez Guerra, quien es, además de jefe de publicidad del Centro Latinoamericano, el diagramador y maquetador de todas las revistas aliadas a nuestro centro internacional, con experiencia en investigaciones que tienen que ver con este proceso, sobre todo en la búsqueda de alternativas para la construcción de la grafía de nuestras revistas digitales. También está desarrollando investigaciones en la educación en modalidad híbrida, temática de la que nos hablará la mañana de hoy sobre la base de experiencias compartidas desde CESPE. Así que bienvenido, estimado colega, y el espacio es todo suyo. Bien, buenos días. Muchas gracias al doctor Viltre y al comité organizador de la Escuela Internacional de Verano por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Les traigo un tema que es de peso en la actualidad, que es la educación híbrida. Modalidad híbrida. Modalidad híbrida en la educación y educación en modalidad híbrida. Como el mismo orden conceptual refiere, no son lo mismo. Por una parte, la modalidad híbrida es una tendencia de la posmodernidad que no es privativa de la educación. Es decir, que no solamente se aplica al campo docente. Veamos como ejemplo la modalidad híbrida en el automovilismo, que combina dos formas de generación de potencia, que es la de combustión y la eléctrica. Otro ejemplo es el trabajo en modalidad híbrida, que combina los aspectos del trabajo remoto con el trabajo en la oficina. La modalidad híbrida en la educación es una forma de concebir el acto educativo, como ejemplo concreto, ya sea en el enseñar a aprender o en el de formar educarse. Esta tendencia realmente no es post-COVID-19, es de décadas anteriores y no necesariamente implicaba a las tecnologías nuevas. Veamos como ejemplo que en el año 1840 la Universidad Isaac Pitman en Inglaterra tenía un curso de correspondencia apoyado por la taquigrafía. En 1840, en Estados Unidos, ya originan escuelas internacionales por correspondencia. En Alemania, imparten el primer curso de lenguas con materias diseñados para autoestudio. Fundación del primer instituto para la enseñanza de lenguas extranjeras por correspondencia. En el 73, ya Inglaterra otorgaba títulos a estudiantes externos que realizaban el estudio por correspondencia. En el 91, en Australia, cursos completos a distancia. La creación del primer departamento para estudio por correspondencia en Chicago en el 91. Y en Suecia comienza la actividad de formación por correspondencia. Veamos como otro ejemplo, en la educación a distancia, la Institución Internacional de Enseñanza, Institución Cervera, en Valencia, España, que ejercía la formación y capacitación por correspondencia, aún cuando tenían una sede física. La educación en modalidad híbrida tuvo su realce con el devenir de las tecnologías, no solamente con los medios digitales, sino con la invención y posterior utilización para la educación en la modalidad a distancia. Veamos cómo desde el siglo XIX se emplean las tecnologías a favor de los educandos. Un ejemplo, el telégrafo, la radio, el teletipo, el teléfono y la televisión, que poco a poco se fueron sumando a esta nueva metodología de la educación a distancia. La educación en modalidad híbrida se afianza en la pandemia del COVID-19 en su primera y segunda ola. Tiene como semejanza que consiste en funcionar dos modalidades en el acto educativo aparentemente diferentes o contrarias, como son presencial a distancia, presencial virtual.
y en que actualmente siempre media el uso de las tecnologías. Se convierte, de hecho, en un método alternativo de enseñanza y aprendizaje que emerge gracias a las tecnologías educativas aplicadas a la educación. La educación híbrida combina la educación presencial y remota a través de distintos medios, como plataformas de aprendizaje en línea, televisión o radio. Las condiciones de origen, como ya habíamos evaluado, no tienen su origen en la última década, es anterior, e implementado experimentalmente con países como España, en la Universidad Nacional a Distancia, fundada en agosto de 1972. No obstante eso, su reconocimiento sí es más reciente y su sistematización práctica se debe a la crisis sanitaria originada por el COVID. Si bien esta pandemia forzó al asumir la nueva dinámica en la educación, su estructura y soporte es posible gracias a las tecnologías de la información. Se convierte entonces estos en una trilogía que hace emerger el nuevo paradigma de la educación en modalidad híbrida. Cita que los educandos ya recibían formación a través de múltiples modalidades por la mayoría de escuelas abiertas y cerradas, y muchas ofreciendo opciones híbridas. En la revista Hacia la Luz, en abril del 2022, la Universidad de Panamá inicia el primer semestre del año 2022 con un modelo híbrido. Las clases de primer año serán virtuales y a partir del segundo presenciales, con la idea de evitar el incremento de la pandemia. El retorno a la presencialidad se debe hacer valorando lo bueno de lo presencial y de lo virtual. Hay que convivir con el modelo híbrido y para eso es necesario hacer ajustes en muchos de los programas. Se escuchaba el día de ayer al doctor Orlando que hacía referencia sobre la innovación. Y sí, la innovación no requiere de nuevas tecnologías, pero sí necesariamente con esas nuevas tecnologías es que se crean nuevos métodos y nuevas modalidades para no quedarse atrás en el campo de la educación y no ser obsoletos. Pudiéramos decir que la educación en modalidad híbrida rápida en los 3 últimos años es bastante distante de la realidad actual a las características iniciales de la misma. Pudiera deberse, sobre todas las cosas, al acceso, conocimiento, manejo y disponibilidad técnica y tecnológica de cada país o contexto educativo. La distribución per cápita de computadoras por estudiantes, la disponibilidad de conexión Wi-Fi o por datos de grupos poblacionales, o la posesión o no de computador portátil o teléfono inteligente. Estos elementos estratifican, diversifican y complejizan el cómo enseñar a aprender en la modalidad híbrida, pues ahondan las diferencias existentes entre lo que se puede enseñar y se puede aprender a partir de la posesión tecnológica. De hecho, la tecnología pasa a un primer plano, si no suplantando el papel del profesor, sí mediando entre él y el estudiante. Veamos esta gráfica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el año 2020. Se puede apreciar que ya en ese año las opciones educativas se van más por a distancia virtual e híbrida mediante el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, como es el Internet y las plataformas que esto ofrece. Algunas de las plataformas que se utilizan para esta educación híbrida. La que más utilizamos nosotros como CP es el Google Meet, porque posee un número limitado de reuniones. Aquí en Cuba es muy engorroso poner un VPN en un dispositivo porque ralentiza la conectividad. Hay otras plataformas como el Jitsi, el Webex, y siempre se trata de utilizar el Classroom. Hace unos años era casi inimaginable que un alumno colaborara con otro que vivía en el otro extremo del mundo. Hoy, estudiantes de diferentes centros educativos pueden compartir conocimientos, intercambiar proyectos y trabajar en equipo. Este es el concepto de la red social en sí, promover la socialización de los usuarios. Entre las ventajas de las redes sociales destacan fomentar la participación, encontrar recursos en línea, desarrollo de habilidades,
creatividad y la colaboración o la comunicación, competencias tecnológicas, accesibilidad y bajo coste. Gracias a las redes sociales, los profesores pueden compartir diferentes recursos educativos, ideas de actividades, proyectos, materiales. No cabe duda que estas herramientas son un recurso más en la tarea de enseñar a aprender. Todo dependerá de cómo la implementemos. Algunos rasgos definitorios de la educación híbrida son la no presencialidad o presencialidad virtual tempo-espacial. La educación es asistida por medios tecnológicos. Las actividades docentes y discentes pueden ser sincrónicas o asincrónicas, lo que rompe con el paradigma esquemático del estudiante en mejor sus horarios, emplea sus competencias de forma personalizada, interactúa con elementos de conocimiento de su interés, lo cual de manera independiente motiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La resistencia al cambio del ejercicio docente. Como bien decía el doctor Orlando ayer, el docente actual o las generaciones de los docentes se adaptan en su mayoría a un sistema de tecnologías educativas. Tecnología educativa en su sentido amplio incluye métodos, procedimientos, medios de enseñanza que no necesariamente requieren o necesitan las tecnologías. Sin embargo, en la educación híbrida, el cambio tecnológico demanda del docente no encuentran docentes que no se implican en estos campos, por lo cual se limita la potencialización de la interconectividad para el empleo de las redes sociales en el acto educativo. Cada red social tiene su propia dinámica, visión y objetivos. Como tendencia actual, se aprecia que ya no hay excepciones o distinciones en su empleo para la enseñanza. Como ejemplo, hay grupos de WhatsApp académicos, se alcanzan a ver forochat en Telegram, en Facebook, o videos promocionales para carreras universitarias en YouTube o TikTok. Se deja bien claro entonces que las redes sociales son un atractivo inequívoco a emplear con mayor sistematicidad en lo adelante para favorecer las dinámicas de la enseñanza-aprendizaje. La amplia diversidad de concepciones de la educación en la modalidad híbrida. Aun cuando no es un proceso del todo nuevo y sí resiente la necesidad de su sistematización, de ahí en convertirse en moda o tendencia en muchos países, los investigadores se dividen en dos grandes grupos. Por una parte, los tecnólogos que apuestan por continuar concibiendo las tecnologías aplicadas a la educación para la educación educativa. Vamos a ver que en Latinoamérica la tendencia se expone que la educación en la modalidad híbrida es el fruto y solución para el desarrollo educativo sustentado en solucionar primeramente y combatir las brechas digitales en la región. Las tendencias es declarar que la educación híbrida no es una cuestión de moda, sino en la aplicación de una transformación profunda de la gestión educativa de los países de la región latinoamericana, como herramienta obligatoria, enfrentando el reto de la pandemia. Artículo de Roberto Daniel Gordón, máster en ciencia, del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Cita, panameño, viene siendo objeto de investigación desde hace más de una década. Así se evidenció en los estudios de Borrego, quien planteó se debe indagar con detalle acerca del desarrollo del estado del conocimiento de la virtualidad en la educación superior. La universidad le incumbe buscar pautas metodológicas y de gestión para lograr la demarcación entre modelo presencial y enseñanza virtual. Les traigo un ejemplo de cómo el Centro Latinoamericano pone en práctica esta educación híbrida, y es con la iniciativa del Diplomado Internacional de Universitología, que fue realizado entre el 25 de abril y el 30 de septiembre del pasado año. Este diplomado fue ejecutado por docentes de varias nacional de verano, que se encuentran docentes y disertantes de varios países, presencial y virtual, sincrónico y asincrónico, así como los oyentes. El Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, CESPE, es una red académica internacional. Fue fundada en el 2015. En la actualidad tiene presencia en 28 países, 18 a nivel regional latinoamericano y 10 fuera de este. Es un organismo autónomo e independiente de carácter fundacional y no gubernamental, con miembros en más de 100 instituciones de educación superior, docencia e investigación.
Dentro de sus áreas de competencias o de función, CESPE imparte posgrado en modalidad híbrida. Y más que docencia, este paradigma se ha convertido en un soporte de la mayoría de las actividades para ejercer y mantener el eje de internacionalización que lo distingue, como bien hablaba el doctor Carlos Biltre en la tarde de ayer. Por tanto, la metodología de CESPE incluye como métodos de ejecución el dialéctico holístico y el híbrido educativo, sobre la base del procedimiento de internacionalizar su actividad académica. Para una mejor explicación de la metodología, vamos a poner varios ejemplos. Definición del tipo de actividad, el contexto, responsables y dinámica tempo-espacial. Identificación de los recursos tecnológicos y de los componentes personales y no personales del proceso enseñanza-aprendizaje. Gestión de las actividades y con su impacto tempo-espacial. Monitoraje similar. Vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo de la comprensión metodológica que aplica CESPE en el Diplomado Internacional de Universitología junto con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, dirigido desde CESPE Internacional, coordinado por el doctor Carlos Biltre Calderón, con una frecuencia semanal por 3 meses. Los recursos tecnológicos empleados en esta actividad fueron el Google Meet para los encuentros sincrónicos, que permitieron el enlace directo y virtual entre los docentes y discentes en el diplomado. Todos los sábados a las 3 de la tarde en hora local de Panamá. La característica insertado en cada uno de sus roles a los participantes mediante la obtención de sus correos electrónicos, los cuales permitieron también compartir los vínculos de Meet. Y en este diseño mantener la estructura de Classroom en función de los roles preestablecidos desde el inicio de la metodología. Por otra parte, se hizo rotar una planilla de prematrícula que, complementado con los datos de interés para dicho proceso de gestión y que además de aportar la información para la acreditación de egreso, contiene por ejemplo, los números telefónicos que sirven para conformación del grupo de WhatsApp. Esta información fue el resultado del llenado individual de un formulario de Google, filtrado finalmente por el tabulador electrónico Microsoft Excel. El canal de YouTube, previamente diseñado, no es privativo de los diplomantes, sino que los videos son de dominio público, permitiendo además el acceso a los participantes, la visualización de la metodología, los contenidos y la dinámica de la misma forma de superación, lo cual sirve también para su promoción y divulgación, insertado en la tendencia de la ciencia abierta. En la metodología CESPE, la elaboración de las consignas tiene 2 características: un tránsito directo de la teoría a la práctica, con salidas concretas a eventos, publicaciones y formas de socialización a la vez que tratan de promocionar el pensamiento crítico, no restringiendo al hecho de que el docente siempre tiene la razón, sino que se induce un aprendizaje basado en problemas, sustentado en el mentoring, en el coaching, para un aprender haciendo basado en la investigación. Con esto se deja claro que el diplomado de universitología, los temas se implementaron con la finalidad de perfeccionar los procesos de la facultad, desde la participación activa de los docentes y directivos que participaron en el diplomado, y las acciones resultantes contribuyeron significativamente a que se tuviera la reacreditación universitaria de esta unidad docente. El monitoreo continuo es una fase en que la metodología establece mecanismos de control y evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se sustenta en el buen ejercicio de los roles preestablecidos, en el que comparten responsabilidades los docentes y el coordinador. El primero desde la virtualidad y el segundo desde la presencialidad. Diariamente se van emitiendo reportes sobre el cumplimiento de las consignas, diplomantes aventajados, evolución y resultado de las acciones diseñadas en el proceso de mejora, al tener como variante además la estructuración de equipos de trabajo, en lo que los diplomantes eligen un líder que de igual forma participa en el despacho de las evaluaciones. Esto revela que el monitoreo de la evaluación es participativo, permanente, abierto y flexible,
Se implica en la parte tecnológica los resultados de Classroom, las notificaciones de las redes sociales, así como el destaque individual o por equipos de las sesiones sincrónicas. Todo proceso debe contribuir al finalizar en su carácter metodológico a una evaluación integral del mismo, adaptado al contexto en el cual se desarrolla y, por tanto, devienen sugerencias o recomendaciones que permiten su mejoramiento a futuro, ya sea en su planeación, organización, control y evaluación. De hecho, esta metodología ha sido replanteada por el Consejo Académico del CESPE en 3 momentos: en el año 2017, en el 20 y en el año pasado, 2022. Con lo cual, se pudiera decir que esta última versión es la 3.0. El Consejo Académico, integrado por miembros de los 28 países y en el ejercicio de posgrado, en las modalidades de diplomado, maestría, doctorados y posgrado, han permitido ir delineando una coherencia metodológica que ponga al servicio de la comunidad académica CESPE una mejor educación en su modalidad híbrida, basado en los principios de coherencia metodológica, con un trabajo cooperativo y colaborativo internacional. Si bien se ha ilustrado un ejemplo del Diplomado Internacional de Universitología, la modalidad híbrida se ha convertido en el eje de desarrollo de todas las actividades de CESPE. Vamos a poner como ejemplo el lanzamiento oficial de CESPE Panamá, que tuvo la presencialidad de los integrantes de CESPE Panamá en el auditorio y con la participación de la Junta Directiva de CESPE de forma virtual. Pongamos otro ejemplo del curso internacional de etnografía educativa en su segundo módulo, desarrollado en la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, en Nicaragua. Esto devela que más que una propuesta para la educación de modalidad híbrida, se ha convertido en una tendencia, inclusive en un nuevo paradigma para el ejercicio de las actividades y relaciones académicas a nivel internacional. Si bien la educación híbrida es, a lugar a dudas, una necesidad para la nueva educación y la enseñanza actual, manifiesta una permanente lucha por alcanzar el reparto equitativo de los recursos tecnológicos, lo cual se convierte en un paradigma y movimiento educativo a nivel internacional. No hay dudas de que más de la mitad de la educación escolar internacional pudo continuar su educación gracias a la implementación en su primera etapa de diferentes modelos, metodologías y alternativas en modalidad híbrida, ubicando al tema en el centro de debate pedagógico internacional. La metodología del Centro Latinoamericano no es siquiera definitiva. Su sistematización permite mejoras en su aplicación y variantes, pero ha demostrado en 23 de sus 28 países con experiencias prácticas brindar excelentes resultados, específicamente en la educación superior, lo que refleja una validez y factibilidad práctica que alude a su generalización por instituciones educativas panameñas y demás naciones. Y gracias a la educación en modalidad híbrida, podemos implementar y podemos estar en esta Escuela Internacional de Verano. Muchas gracias. Con ello damos paso al auditorio a que pueda comentar, hacer valoraciones, preguntas y cuestionamientos al especialista que acaba de disertar sobre la educación híbrida llegó para quedarse desde la Oficina de Información y Comunicación del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica. El doctor Guillermo Calixto González Labrada, investigador principal de CESPE Cuba, pero además coordinador del Diplomado Internacional de Educación Rural, quien ha trabajado sobre la base de esta metodología, levanta la mano y solicita la palabra. Adelante, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme continuar la socialización del conocimiento y ser contribuyente en la búsqueda de consenso epistémico en el marco de CESPE. Yo quiero felicitar al especialista Ramón Rodríguez
y resaltar la trascendencia de la información detallada y valiosa que nos ha brindado y que además muestra de manera específica las posibilidades que tiene la red internacional CESPE. Sin lugar a duda, una oportunidad que tenemos los miembros de CESPE, que además siempre está abierta a la comunidad científica internacional y desde cada una de las presidencias CESPE en los países a los integrantes de la ciencia en sus respectivos contextos. Hoy usted me presentaba, lo cual agradezco. He tenido la experiencia de la utilización de esta metodología en el diplomado que se desarrolló en primera edición de la educación rural con profesionales de 5 países y fue un aprendizaje intenso, y como expresaban en varias ocasiones algunas las integrantes del diplomado, se había creado una afectividad virtual. Fue una metáfora para indicar cómo ha sido y emotividad entre los integrantes, e inclusive diría más, el 60%, el 80% de las que participaron en ese diplomado hoy pertenecen en continuidad de acción dentro de las actividades de CESPE a un proyecto de investigación de la epistemología de la educación rural, que es diría, un efecto tangible de la bondad de la metodología. Y Ramón coordina todas estas actividades en CESPE Internacional y además tiene contacto directo con los diferentes diplomados y actividades que realiza CESPE con intensidad por el espacio virtual. Por eso que ubiqué en el chat una interrogante indirecta, o sea que desearía solicitarle que ampliara el comentario sobre la aceptación de la metodología de CESPE, que acertadamente le dedicó nada en su disertación, y de impactos tangibles e intangibles asociados a esta metodología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calixto. Sí, primeramente hay que decir que la principal vía de enseñanza, comunicación, es la presencial, porque crea un vínculo entre el docente y el estudiante que es inigualable. Ahora bien, si ahora la ventaja de estar presencial, pero tiene mucho más ventaja la modalidad híbrida. ¿Por qué? Primeramente, permite tener estos encuentros en forma directa, aunque no estemos en el mismo espacio, pero sí en el mismo tiempo. Nos permite apoyarnos en herramientas en Internet y nos permite la búsqueda, la investigación más fácil, que no necesariamente tenemos que preguntarle al profesor, profe, ¿puede repetirme? Profe, ¿puede decirme otra vez? Si ya tenemos el elemento virtual, tenemos el elemento sincrónico y asincrónico para realizar esas consultas. CESPE, si no fuera por la modalidad híbrida, no existiría tal y como es en la actualidad. CESPE, la junta directiva es de distintos países, Colombia, Brasil, Cuba, que no nos conocemos presencialmente, pero sí nos damos abrazos virtuales, porque a través de la conectividad del modo híbrido hemos podido contactar y conectar con esas personas. En el año 2020, en el 2021, se realizó el 7º Congreso Internacional de CESPE, que fue presencial, virtual y a distancia. Este congreso tuvo un gran impacto en la comunidad científica internacional. Tanto fue así que
hasta ese tiempo, hasta ese año, habían 100 y algo de miembros de CESPE, y a partir de ese congreso hubo un boom de personas de distintos centros educativos a nivel internacional que se querían incluir en este Centro Latinoamericano de Tecnología Pedagógica. En estos 3 meses de congreso se pudo apreciar que la presencialidad ya pasó, vamos a decirlo así, a un segundo plano, porque ya ahora la modalidad híbrida no se va a ir para atrás. En este momento de tecnologías que nos permiten esta interconectividad, no se va a ir. CESPE actualmente cuenta con varios cursos de posgrado. El doctor Guillermo es el coordinador de Diplomado Internacional de Educación Rural. Este diplomado tuvo un gran impacto, tanto ha sido así que ya Cuba asumió sin esto. Gracias a la respuesta de Ramón y a los cuestionamientos del doctor Guillermo Calixto, intercambio fluido, pero también una dinámica que da visiones de cómo CESPE trabaja esta metodología de educación en modalidad híbrida en todos sus ámbitos, no solamente en la cuestión de los diplomados, sino también en la cuestión de la socialización del conocimiento.